Bien, el tema que hoy nos toca desarrollar, quiero iniciarlo señalando una acotación que me parece muy importante. Nuestro punto focal, el análisis en el cual nos vamos a enfocar de esta temática, no va a ser tanto en el sistema penal acusatorio, sino en ese azaroso proceso de transición que hoy vivimos los profesionales del derecho en aquellas provincias donde aún no está vigente el sistema penal acusatorio. Proceso de transición dificultoso, complejo, que muy lamentablemente ha sido extendido por varios años más en virtud de la última reforma que se hizo a la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio. Pues bien, el artículo 5 del Código Procesal Penal que contempla esta figura se encuentra inserto dentro del libro primero, título primero del Código Procesal Penal, que nos habla de las garantías, principios y reglas que van del artículo 1 al 28 del Código Procesal Penal y que se encuentran vigentes en todo el territorio nacional a partir del 2 de septiembre de 2011. Antes de hacer algunos comentarios acerca del artículo 5, es importante tener presente que el artículo 1 de este código señala textualmente lo siguiente: interpretación y prevalencia de principios. El proceso penal se fundamentará en las garantías, principios y reglas descritos en este título. Las normas contenidas en este código deberán interpretarse siempre de conformidad con estos. Señalado lo anterior, vemos entonces la descripción, el contenido del artículo 5, donde claramente se establece que las funciones de investigación están separadas de la función jurisdiccional. Corresponderá exclusivamente al Ministerio Público la dirección de la investigación. El juez no puede realizar actos que impliquen investigación o el ejercicio de la acción penal, ni el Ministerio Público puede realizar actos jurisdiccionales sin perjuicio de los casos especiales previstos en este código. Sin formulación de cargos, no habrá juicio ni habrá pena sin acusación probada. Aquí tenemos entonces el texto de una norma que hace parte de lo que es la columna vertebral del sistema penal acusatorio, donde claramente se da un cambio trascendental con respecto a lo que era el sistema anterior, reconociendo que el Ministerio Público tiene exclusivamente la labor de dirigir la investigación y además le es privativa como potestad el ejercicio de la acción penal. Pero también se establece que el Ministerio Público no puede realizar actos jurisdiccionales, que es uno de los rasgos característicos del sistema anterior. Señalado entonces el contenido del artículo 5, que es el principio de separación de funciones, o también llamado principio acusatorio, vemos una doctrina del doctor Alexander Díaz Pedroso de Colombia, quien nos señala la importancia de reconocer cuando una institución hace parte de un nuevo sistema, como esa nueva institución que se encuentra consagrada en este contexto gira en torno al modelo de enjuiciamiento procesal penal específico en el que se encuentra enmarcada. Es decir, funciona desde su lógica sistemática. Así, en un sistema acusatorio, la oralidad, la separación de funciones, la publicidad y el debate oral son constantes para garantizar la controversia de las partes. El sistema normativo que lo consagra lo desarrolla dentro de una lógica sistémica que permite que todo ese sistema funcione armónicamente. Queda claro entonces con esta cita doctrinal que ese artículo 5, que consagra el principio de separación de funciones, conlleva o tiene un desarrollo normativo
en el conjunto de normas que integran el Código Procesal Penal, que le da la dimensión, le da el desarrollo adecuado para garantizar su adecuada vigencia. Establecido esto, nos parece también importante en el contexto del análisis que vamos a desarrollar, destacar las diferencias que había en la etapa de investigación en los dos sistemas que hoy coexisten en nuestro país de manera simultánea. Y vemos así que en el sistema acusatorio tenemos la figura del juez de garantías como el único con potestad jurisdiccional y quien ejerce control sobre los actos de investigación que desarrolla el Ministerio Público mediante audiencias que pueden ser solicitadas por las partes. El fiscal adelanta la investigación y requiere autorización del juez de garantías en temas de afectación de derechos fundamentales. Queda evidenciado aquí cómo el juez de garantías es un garante, un vigilante de que durante esta etapa los derechos y garantías de las partes sean debidamente tutelados, evitando abusos o violaciones, principalmente de derechos fundamentales, como algunos lo llaman el fiscal del fiscal. En el sistema anterior, como señalaba el magistrado Marín, un sistema reconocido como inquisitivo mixto, el fiscal posee amplios poderes en la etapa sumarial con facultades jurisdiccionales. Se pronuncia sobre la admisión o negación de pruebas y puede aplicar medidas cautelares restrictivas de la libertad de forma directa e unilateral y además ordenar diligencias de investigación que afectan derechos fundamentales, como por ejemplo los allanamientos, sin necesidad de solicitar autorización alguna al momento de aplicar este tipo de medidas. Es importante tener presente que en el sistema anterior las actuaciones del fiscal podían ser impugnadas mediante la figura del incidente de controversia, que, como la mayoría de ustedes saben, es un incidente que se tramita mediante un procedimiento escrito, muchas veces demorado, que no cumple, en la mayoría de los casos, con el cometido para el cual fue creado. Establecido este contexto, pasamos entonces a analizar una resolución del Segundo Tribunal Superior de fecha 20 de octubre de 2011, que ha sido un referente muy extendido en los distritos judiciales donde aún está vigente el Código Judicial, libro tercero, y que es aplicado con bastante frecuencia por jueces, reconociendo que es la jurisprudencia que indica cómo debe ser aplicado el principio de separación de funciones. Y en esta resolución, cuyo extracto pueden ver en la imagen, se indica que es obvio que las nuevas reformas impiden que el tribunal ordene ampliaciones. Y aquí vamos a ver un primer efecto de esta interpretación que hace el Segundo Tribunal Superior del artículo 5. Se acabaron las ampliaciones del sumario. No puede haber de parte del juez ningún tipo de iniciativa de esta naturaleza a partir de la interpretación del artículo 5. Pues bien, a mí me parece que como iniciativa personal del juez de tomar la ampliación como forma de ordenar él, motu propio, diligencias de investigación, el fallo me parece acertado. Pero ¿qué ocurre en aquellos casos donde el juez, a petición de la defensa o de la querella, utilizaba la ampliación como una forma de, o una figura para garantizar que algunos derechos y garantías de esa parte fuesen debidamente tutelados dentro de la etapa sumarial? De acuerdo a esta interpretación, ya incluso en esa orientación de la ampliación del sumario, el juez no puede hacer uso de esta figura. Otro planteamiento importante de la resolución bajo examen es que para que el Ministerio Público realice diligencias de investigación, por lo que el juez debe valorar las pruebas y los hechos objeto del proceso tal como se le presentan
y decidir la causa con el cúmulo de evidencias y diligencias practicadas durante la etapa de investigación. Eliminada la ampliación del sumario, el juez, de acuerdo a esta jurisprudencia, solo puede pronunciarse acerca de lo que hay en el expediente que le presenta el fiscal, sin poder tomar ningún tipo de iniciativa en términos de el perfeccionamiento de la instrucción sumarial. Ello en garantía a la estricta aplicación, nos dice el segundo Tribunal Superior, de los principios del debido proceso, contradicción, inmediación, simplificación, eficacia, oralidad, publicidad, concentración, estricta igualdad de partes, economía procesal, legalidad, constitucionalización del proceso y derecho de defensa. Nos dice el fallo, todos contemplados en el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, hay todo un cúmulo de principios que respaldan esta interpretación de acuerdo a lo que plantea el Tribunal Superior en el fallo que estamos citando. Pues bien, frente a esta posición jurisprudencial, cabe entonces plantearse cuáles son las consecuencias de esta concepción del principio de separación de funciones en el sistema anterior, aún vigente en algunas provincias de este país, incluyendo la provincia de Panamá. Una primera consecuencia, y esto se lo voy a plantear a partir de experiencias prácticas que están ocurriendo en el día a día de los tribunales, por lo menos en Ciudad de Panamá, es cómo la aplicación de este principio a partir de la jurisprudencia citada tiene un impacto en la defensa del imputado. Y hay una referencia indispensable al momento de este análisis, que es otro principio, otro artículo del Código Procesal Penal, ya no el 5, sino el 10, que consagra el derecho de defensa, y en el que se reconoce que la defensa de las personas o de sus derechos es inviolable e irrenunciable. Pues bien, ¿qué ocurriría, como ustedes pueden observar en la imagen, si la Fiscalía recomienda llamamiento a juicio y el imputado no ha comparecido al proceso a ejercer su derecho de defensa? En el pasado, cuando esta situación se daba, era automático prácticamente que el juez dijese: ampliación del sumario, señor fiscal, agote todos los esfuerzos a su alcance para localizar a ese imputado y que pueda comparecer al proceso a defenderse. A partir de la jurisprudencia que citamos, ya el juez no tiene esa potestad y tiene que resolver la petición que le hace el Ministerio Público de llamamiento a juicio en esas circunstancias. Y en la práctica he podido conocer que en la mayoría de los casos los jueces simple y sencillamente llaman a juicio, pese a que se trata de una instrucción sumarial donde el imputado no ha podido ejercer su derecho de defensa. Derecho constitucionalmente reconocido y que es fundamental en el contexto del procedimiento penal. Otro supuesto, otra situación hipotética que podemos también analizar es el evento en que, o el caso en que la Fiscalía le negó pruebas esenciales a la defensa o no se pronunció sobre ellas, y al momento de la emisión de su vista fiscal recomienda el enjuiciamiento de ese imputado. Siendo que a partir de la jurisprudencia que hemos señalado, el juez no puede hacer absolutamente nada, queda entonces a su decisión acoger o no el llamamiento a juicio que le pide el fiscal, en una instrucción donde el desbalance es más que evidente, donde la actividad probatoria casi en su totalidad ha sido de cargo y donde a la defensa incluso inserta dentro del proceso su derecho a aportar y aducir pruebas, elemento vital del debido proceso, le ha sido o negado o desconocido. Pues bien, en la práctica los jueces están llamando a juicio en estas condiciones, a partir de la jurisprudencia del segundo Tribunal Superior. Pero el panorama no es tan desolador, tengo que reconocerlo.
A nivel personal, recientemente tuve una experiencia que yo tengo que catalogar necesariamente como esperanzadora. Y les comparto brevemente. Yo comparezco a la audiencia preliminar, mi cliente, la imputada, la fiscalía nunca la localizó, pero sin embargo el tribunal, para notificarla de la audiencia preliminar, sí la localizó y obviamente me otorga poder. Yo intervengo en la audiencia y le señalo al juez, la fiscalía pidiendo llamamiento a juicio, que no habíamos podido aportar pruebas durante la etapa de instrucción sumarial y que eran pruebas esenciales. Lamentablemente, y aquí yo tengo que reconocer que me dejé llevar por esta corriente abrumadora que hay de interpretación del principio de separación de funciones, y entendía que el juez no iba ni siquiera a considerar la ampliación del sumario como una opción. Así que yo me dediqué a destacar las violaciones que había dentro del proceso al derecho de defensa y finalmente le dije, juez, yo considero que aquí lo procedente es un sobreseimiento provisional. Esa fue mi petición. ¿Qué dijo el juez? Independientemente de la jurisprudencia que hay sobre esta materia, a mí me parece que aquí hay un derecho fundamental que está siendo vulnerado y que hay que tutelar. Por lo tanto, yo le pregunto al Ministerio Público si tiene alguna objeción a que yo decrete la ampliación del sumario, en este caso, para que la defensa pueda ejercer su derecho constitucional. ¿Qué dijo el Ministerio Público? No tenemos objeción, señor juez. Es más, nos interesa escuchar lo que tiene que decir la imputada. El juez le corrió traslado también al abogado querellante. ¿Tiene usted alguna objeción a la ampliación del sumario? No tenemos objeción, señor juez. Nos parece que las pruebas que ha señalado el abogado de la defensa son de suma importancia para este expediente. Y ahí está la posición de la querella y del Ministerio Público en este caso concreto. El juez ordenó la ampliación del sumario, señalando expresamente los puntos o las pruebas que debían practicarse a solicitud del abogado defensor y haciendo la salvedad que él no tenía ningún tipo de iniciativa personal en esta materia. A partir de esta experiencia, que catalogo como esperanzadora, sí entiendo, pienso que hay jueces que no comparten el criterio planteado por el Tribunal Superior en la jurisprudencia citada y que sí entienden que hay derechos fundamentales de las partes que el juez tiene que velar que sean debidamente respetados. ¿Cuántos jueces son de este criterio? No lo sé, pero mientras existan jueces que lo mantengan, que lo posean, habrá esperanza. Otra consecuencia de la aplicación absoluta del principio de separación de funciones tiene que ver con la víctima querellante. Y un primer supuesto sería cuando la Fiscalía recomienda el sobreseimiento del sumario sin valorar adecuadamente las pruebas aportadas por la víctima querellante. Siendo que el principio de separación de funciones consagra que la acción penal es privativa del Ministerio Público, el juez simple y sencillamente, a pesar de lo que pueda señalar la parte querellante, podemos decir que está atado de manos y tiene necesariamente que pronunciarse sobre la petición de sobreseimiento que hace el Ministerio Público. Y los derechos de la víctima, como bien los destacaba la licenciada Cádiz de Canto, son fundamentales en el marco del proceso penal. Pues bien, en este supuesto la víctima queda en indefensión. El juez simple y sencillamente se va a pronunciar accediendo al sobreseimiento que le pide el Ministerio Público. Otro supuesto, la Fiscalía recomienda el sobreseimiento de la causa luego de haber negado sin mayor fundamentación prueba de importancia a la víctima querellante o simplemente no se pronunció sobre dichas pruebas. Y aquí yo tengo que hacer un acto para reconocer que muchas veces la Fiscalía, sobre despacho del Ministerio Público, por la enorme carga laboral que manejan, tienen que verse enfrentados a este tipo de situaciones sin que sea esa su intención directa. Simple y sencillamente el volumen de trabajo es sobrehumano y ellos hacen lo que está a su alcance.
En esta segunda situación que les planteo, nuevamente llegamos al punto del callejón sin salida. La víctima no puede hacer absolutamente nada. El juez solo se puede pronunciar sobre la petición del Ministerio Público y en la práctica eso es lo que ocurre. Sobreseimiento. Las afectaciones, los derechos de la víctima, por más que argumenten en la audiencia, por más que se oponga a la recomendación fiscal, no pueden ser atendidos en virtud de la interpretación absoluta que hace el Tribunal Superior del principio de separación de funciones. Y la víctima, a través de su abogado en la querella, apela a ese auto de sobreseimiento y acude al Tribunal Superior buscando una respuesta diciendo: señores magistrados, he sido víctima de un delito, no se me está reconociendo mi derecho, he sido perjudicada, exijo justicia. ¿Y cuál es la respuesta del Tribunal Superior? Como se ha señalado ya en jurisprudencia reiterada, en base al principio de separación de funciones, la acción penal es privativa del Ministerio Público, está prohibida la ampliación del sumario y por tanto la decisión del juez tiene que ser confirmada. Simple y sencillamente un callejón sin salida del que la víctima querellante no puede escapar en esta lamentable condición. Y aquí volvemos al tema del desarrollo que en el sistema penal acusatorio tiene el principio de separación de funciones. Específicamente en casos como estos, el artículo 354 del Código Penal contempla lo que se llama la figura del reenvío. Si el fiscal remite el expediente con recomendación de sobreseimiento, la parte querellante le puede solicitar al juez de garantías el reenvío de ese expediente para que el juez se lo remita a otro fiscal que entre a revisar ese caso, esas pruebas practicadas en ese expediente y decida si acuerpa o no, si está de acuerdo o no con esa recomendación de sobreseimiento emitida por ese fiscal anterior. Y aquí vemos entonces una norma que trata de, en alguna medida, tutelar o reconocer ese derecho de la víctima dentro del proceso penal. Como quiera que la figura del reenvío no está vigente en las provincias donde existe o todavía se aplica el sistema inquisitivo mixto del libro tercero del Código Judicial, la víctima simple y sencillamente, como ya lo dije, llegó a un callejón sin salida del que inexorablemente no va a poder escapar y que va a significar el archivo de la causa. Una consecuencia o efecto interesante de la interpretación absoluta que se hace del principio de separación de funciones ha sido la proliferación de las solicitudes de prórroga del sumario por parte de algunos despachos del Ministerio Público. ¿Es esta una opción? ¿Es esta una solución al problema? Pareciera una opción aparente. Pero en la práctica, y a partir de lo que he podido constatar, lo que ha sido mi experiencia como abogado litigante, en la prórroga del sumario se mantiene la discrecionalidad del agente de instrucción para decidir sobre distintos temas en el sumario, incluyendo el tema de la admisión y práctica de pruebas. En la figura de la ampliación del sumario, antes el juez le decía al fiscal expresamente: señor fiscal, practique las pruebas que le está solicitando la defensa técnica. En la prórroga no. El juez solo puede limitarse a admitir o no la solicitud de prórroga sin pronunciarse sobre otros aspectos. Esta proliferación de solicitudes de prórroga obviamente ha llevado a solicitudes innecesarias que afectan incluso los derechos de las otras partes en el proceso. Y además, la proliferación o el abuso en la figura de la prórroga innecesaria también genera una carga laboral adicional a despachos que ya están sufriendo de un excesivo volumen de trabajo. Otro aspecto interesante también que hay que tratar en este análisis es el referente a que la orientación del Código Procesal Penal nuestro, que contempla el sistema penal acusatorio, en esos primeros 28 artículos, pareciera ir en consonancia con posiciones doctrinales
que en los últimos años han cobrado muchísima importancia en el tema de la aplicación de los principios en el procedimiento, en este caso el procedimiento penal. Y para ello me parece de suma importancia destacar las posiciones de autores como Dworkin, cuando nos habla del peso relativo de los principios en el caso concreto, y la figura de la ponderación del doctor Robert Alexis, también en el tema de los principios, y cómo a través de estas interpretaciones se puede lograr que derechos fundamentales alcancen una plena vigencia en defensa del ciudadano. Este sería un referente importantísimo para los jueces, donde todavía está vigente el libro tercero del Código Judicial, de manera tal que pueda serles una herramienta útil en lo que es el análisis y aplicación de los principios, garantías y reglas del Código Procesal Penal. Llegamos entonces a las conclusiones de nuestro análisis, y ciertamente una conclusión a la que podamos arribar a partir de esta problemática es que tal como se están dando las cosas en este momento en los distritos judiciales donde sigue vigente el sistema anterior, es que hay un innegable aumento significativo de la responsabilidad del Ministerio Público como ente encargado de dirigir la fase de instrucción sumarial, con un incremento exponencial de los efectos positivos o negativos para las otras partes de las decisiones que adopte o no en materia de admisión y práctica de pruebas la Fiscalía. Cobran especial relevancia en el marco del debido proceso aspectos concernientes al respeto del derecho de defensa del imputado, el respeto de los derechos de la víctima, el reconocimiento de la igualdad de partes, la objetividad de la investigación y, en general, el adecuado reconocimiento y concreción de los derechos y garantías de las partes que intervienen en la causa. Reconozco como inconveniente la aplicación absoluta del principio de separación de funciones bajo el sistema anterior, que es la postura seguida por la jurisprudencia que ya vimos. En cambio, su aplicación en cada caso concreto debe hacerse buscando la máxima eficacia posible de todos los principios, garantías y reglas del título primero del Código Procesal Penal. Además, no hay que perder de vista que este principio no posee el adecuado desarrollo lógico sistemático en este sistema inquisitivo mixto, como sí ocurre en el sistema penal acusatorio a partir, por ejemplo, de una figura trascendental como lo es el juez de garantías. El juez de conocimiento en el sistema anterior está obligado ya no a la aplicación absoluta de este principio, sino a su análisis y aplicación ponderado a la luz de la importancia que en este contexto poseen los postulados de principios de igual relevancia, cuya aplicación puede ser tan o más importante en un caso determinado por vía incluso de la ampliación del sumario, tal como vimos en el caso que les comenté antes. Evitándose así que a la defensa o a la querella se le lleve a una situación que hemos denominado de callejón sin salida, en la que sus derechos y garantías constitucionales, convencionales y legales se vean vulnerados. Finalmente, quiero concluir mi intervención citando aquí al doctor Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando nos dice que esas políticas de seguridad a toda costa siempre le causan inquietud y preocupación, porque más temprano que tarde, la consigna de seguridad a toda costa va a tener un impacto directo en la democracia y no va a ser positivo. Todo lo contrario, tendrá efectos negativos, y eso debemos siempre tenerlo muy presente. Por último, yo quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve hace poco con unos estudiantes que me dijeron: profesor, ¿es bueno o malo? ¿Sirve o no sirve el sistema acusatorio? Yo les contesté: esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta en este momento, en esta coyuntura.
La pregunta que debemos hacernos todos es: ¿cuándo nuestros gobernantes le darán el lugar que merece el sistema de justicia, dotándolo de los recursos adecuados para fortalecerlo como el pilar esencial de la democracia que es? Muchas gracias.